Solicito a todos los presentes se sirvan poner de pie a efecto de que nuestro invitado a esta glosa rinda la protesta correspondiente. Maestro Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, ¿protesta usted conducirse con verdad en su comparecencia ante el Pleno de esta soberanía popular? Sí, protesto. Si así no lo hicieren, que la Nación y el Estado lo demanden, muchas gracias, pueden tomar asiento y en consecuencia se le concede el uso de la tribuna al maestro Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, para que exponga la información referente al ramo de la Administración Pública que le corresponde hasta por 15 minutos. Adelante, secretario. Buenos días. Diputado Ernesto González Romo, presidente de la mesa directiva. Diputada Gabriela Montserrat Basurto Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Distinguidas diputados y diputados presentes. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 59 de la Constitución Política del Estado, que motiva la petición realizada por esta 64ª legislatura de realizar mi comparecencia respecto a la glosa del primer informe de resultados de la administración del gobernador licenciado David Monreal Ávila, correspondiente al periodo del 12 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, acudo ante esta soberanía con la mejor disposición de ampliar la información correspondiente a la dependencia a mi cargo, lo que haremos en estricto apego en los términos establecidos en su oficio de fecha 28 de septiembre del presente año, emitido por la Junta de Coordinación Política de este honorable Congreso. Al inicio de esta administración, enfrentamos una grave crisis financiera que representaba un quebranto de las finanzas públicas del Estado, lo cual ocasionó no poder contar con los recursos suficientes para hacer frente a diversas obligaciones de gasto, donde resaltan lo relativo a la nómina de educación estatal, los sueldos de los funcionarios y el gasto de operación de poderes y organismos autónomos, entre otras presiones financieras. Adicionalmente, se recibieron diversos adeudos que institucionalmente se tenían que enfrentar, destacando 234 millones de pesos por adeudos de impuestos federales, 558 millones de pesos de fideicomisos de educación, burocracia y del impuesto sobre nóminas, 182 millones de pesos de organismos autónomos y poderes, 457 millones de pesos a proveedores y contratistas y 232 millones de pesos de descuento por adelanto de participaciones y saldos a cargo de constancias mensuales de la cuenta comprobada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior representó un pasivo de 1.663 millones de pesos exigibles en el corto plazo. A esta cifra tendríamos que sumar los pasivos contingentes, que en ese momento alcanzaban 1.258 millones de pesos, como resultado de adeudos de organismos descentralizados de educación, ISTESAC, entre otros, que en su conjunto alcanzaban los casi 3.000 millones de pesos. En este mismo sentido, la deuda pública de largo plazo alcanzaba 7.200 millones de pesos. Es importante resaltar que el total de esa deuda no se aplicó o no proviene de gastos de inversión, ya que 3.250 millones de pesos fueron destinados al pago de la nómina de educación estatal. Esta carga financiera, tan solo en la administración anterior, representó 3.572 millones de pesos, es decir, casi un 50% del total del crédito, que fue en este caso para cubrir intereses, comisiones y amortizaciones de capital, lo que significa un costo financiero en promedio anual de 600 millones de pesos. Aunado a lo anterior, es importante recordar que en las 3 administraciones anteriores gubernamentales se utilizó de manera recurrente
la contratación de créditos de corto plazo, los cuales alcanzaron en esos periodos más de 19,000 millones de pesos, lo que generó un costo por concepto de intereses y comisiones del orden de los 2,000 millones de pesos. Otro mecanismo de financiamiento utilizado en las pasadas dos administraciones fue solicitar anticipos de participaciones federales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales se ubicaron en 5,260 millones de pesos. Con estas reiteradas prácticas también se incurrió en un costo financiero de 156 millones de pesos por esos periodos. Como podrá observarse, el Estado no solo se encontraba con adeudos que desequilibraban las finanzas del Estado, sino que también se traía un dinamismo de contratación de deuda para tener flujos de efectivo y cumplir con el presupuesto de cada ejercicio. Como se expone, las administraciones anteriores, además de la deuda a largo plazo, agregaron un dinamismo de contratación de deuda de corto plazo y anticipos de participaciones federales con el consecuente pago de los costos financieros, situaciones que, sin lugar a dudas, desequilibraban las finanzas del Estado. Bajo este contexto, durante esos periodos gubernamentales, los costos de financiamiento alcanzaron 5,737 millones de pesos, es decir, que con estos recursos se hubiese podido cubrir el 80% de la deuda de largo plazo o, en su caso, la totalidad de la deuda que no estuvo sujeta al efecto de gasto corriente. De haber continuado con estas prácticas, se recrudecería el quebranto financiero del Estado. Nos encontraríamos sin disponibilidad de recursos para hacer frente a las elementales obligaciones de gasto, como es el pago de la nómina de toda la burocracia. Es decir, hoy tendríamos un Estado en quiebra total y sin gobernabilidad. Para hacer frente a este escenario negativo, fue necesario implementar diversas acciones de política fiscal, así como de disciplina, austeridad y racionalidad presupuestal, orientadas a lograr en el corto plazo el equilibrio financiero. En este sentido, en materia de ingresos, se incrementó la tasa gravable del impuesto sobre nóminas. Se implementó un mecanismo sin precedentes para lograr el cumplimiento de los contribuyentes que perdieron sus amparos respecto a los impuestos ecológicos, a través de los convenios de estabilidad fiscal. Para fortalecer la fiscalización, se estableció la obligación de presentar dictámenes de obligaciones fiscales sobre los impuestos sobre nóminas e impuestos ecológicos. Lo anterior significó un crecimiento para el 2022 de nuestro coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones, ubicándonos como la entidad federativa con mayor crecimiento nacional en los ingresos propios, que ha representado obtener al menos 300 millones adicionales a lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por este fondo, debido a que el 40% de la fórmula de distribución considera el crecimiento de los impuestos y derechos locales. Asimismo, en la búsqueda de solución de este déficit financiero, derivado de las diversas gestiones del gobernador licenciado David Monreal Ávila, realizadas ante el presidente de la República, se logró el apoyo de 2,155 millones de pesos destinados al pago de la nómina de educación, a la Universidad Autónoma de Zacatecas y para servicios de salud. Estas acciones permitieron contar con un cierre financiero del ejercicio fiscal 2021 sin déficit y de manera sustantiva, sin comprometer al Estado con la contratación de deuda de corto plazo ni anticipo de participaciones, eliminando la práctica común de las pasadas administraciones. Respecto a las cifras de los ingresos observados en el periodo correspondiente a este primer informe de gobierno, los ingresos propios presentaron un crecimiento del 50% como resultado de la recaudación de los impuestos ecológicos, impuestos sobre nóminas y además del adelanto de contribuciones ligadas al control vehicular. En lo referente a los ingresos provenientes del gobierno federal, las participaciones alcanzaron 13,976 millones de pesos, que representan el 36% del total de los ingresos del Estado.
De aportaciones federales se recibieron 14,912 millones de pesos, que significa el 39% del total recibido. En tanto, los ingresos provenientes de convenios en los que se destaca el apoyo para gasto de la nómina en educación, se recaudaron 6,148 millones de pesos, observando un crecimiento del 47% respecto al periodo anterior. A la par, para conseguir el anhelado equilibrio financiero, fue necesario implementar diversas medidas de control y ejercicio presupuestal, orientadas a la austeridad, disciplina y responsabilidad financiera, con el objeto de reducir el gasto y ser acorde a los ingresos obtenidos. Bajo este contexto, se dotó de un marco jurídico a estas acciones, con la publicación de decretos y acuerdos para el retiro voluntario de los trabajadores al servicio del Estado, así como la entrada en vigor de la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, la cual fue aprobada por esta honorable legislatura. Con estos instrumentos jurídicos se cumple con la exigencia de las y los zacatecanos de tener un gobierno austero, sin privilegios, y evitar los gastos suntuosos o superfluos, acorde con lo implementado por el gobierno federal, basado en los principios de máxima austeridad y disciplina financiera en el manejo de los recursos. En lo que se refiere a las cifras observadas en el multicitado periodo, el gasto estatal alcanzó 2,341 millones de pesos, que representa el 7% del total. En tanto, el gasto federalizado presentó un ejercicio presupuestal de 32,079 millones de pesos, que significa el 93% del presupuesto correspondiente a este primer informe de gobierno. El total de estos rubros alcanzó 34,420 millones de pesos, cuya composición es la siguiente: Poder Ejecutivo, 68%, Poder Legislativo, 1%, Poder Judicial, 2%, organismos autónomos, 11%, transferencias a municipios, 18%. La asignación presupuestaria al gasto social, donde se incluye educación, economía, campo, vivienda, mujeres, personas con vulnerabilidad, cultura, deporte, desarrollo social, entre otros rubros, fue de 1,266 millones de pesos, cumpliendo con ello una de las prioridades más sentidas de esta nueva gobernanza, de atender a los sectores que más necesitan en el Estado. Cabe destacar el gasto destinado a inversión pública, la cual alcanzó en este periodo 1,084 millones de pesos, que representó un crecimiento del 230% respecto a lo ejercido en el periodo anterior, ratificando con ello que, a pesar de las adversidades financieras prevalecientes, se destinaron mayores recursos para obra pública, como es el caso de las carreteras. Los indicadores que miden la evolución y comportamiento de las finanzas públicas estatales, así como la calificación de las medidas financieras implementadas para obtener el equilibrio financiero y fiscal en nuestro Estado, respaldan nuestras acciones. En este sentido, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, el Estado se sitúa en un nivel de endeudamiento sostenible, es decir, nos ubicamos en luz verde, conforme a la semaforización del riesgo financiero, calificación publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior demuestra el resultado de un manejo adecuado y responsable de la deuda pública, tanto en el corto, por su no contratación, así como en la de la vigente de largo plazo, en el manejo del presupuesto, las políticas fiscales y de gasto implementadas. Esto se ratifica con el resultado publicado por la calificadora HR Ratings, otorgando un ascenso en la calificación de los créditos de largo plazo para ubicarnos en AAA con perspectiva estable. Esta calificación significa de igual forma el reconocimiento del grado de inversión que mantiene el Estado, así como el sostener tasas de interés competitivas de los créditos presentes, o en su caso, los que eventualmente pudiesen contratarse. La transparencia en la información financiera es uno de los principales compromisos del gobernador, licenciado David Monreal Ávila.
Como resultado de ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido por sus siglas como INCO, nos ubica con una calificación del 97% del Barómetro de Información Presupuestal Estatal 2022 en el cumplimiento y en la calidad de la información presupuestal. Señoras y señores diputados, lo que he expuesto nos lleva a concluir que en este primer año de gobierno del licenciado David Monreal Ávila, ante las incipientes adversidades aquí presentadas, se tuvieron que implementar medidas drásticas con un alto costo político para abatir la grave crisis financiera en la que se encontraba el Estado. Se ha logrado dar un giro de 180 grados en la forma de cómo manejar el presupuesto, bajo los principios de racionalidad, austeridad, disciplina y eficiencia en el ejercicio del gasto, lo que nos ha llevado a conseguir el equilibrio financiero. Prueba de lo anterior es que en lo que va de esta administración no hay contratación de deuda de corto plazo, como lo reiterado, ni obtención de anticipo de participaciones, evitando con ello un alto costo financiero a nuestro Estado. En ese sentido, hemos cumplido oportunamente con nuestros adeudos y compromisos de pago a proveedores, contratistas y los entes públicos sujetos a presupuesto. Como un hecho sin precedentes, hemos creado el Fondo de Estabilización y el Fondo de Inversión Pública Productiva, apegado establecido a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios y la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, los cuales fortalecerán el equilibrio presupuestal en los siguientes años. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para atender sus cuestionamientos. Muchas gracias, secretario. Compañeras, compañeros. Diputado presidente, si puede registrar mi asistencia. Con mucho gusto, diputado Layara, se registra su asistencia. Compañeras, compañeros.